Bienvenidos a este programa en español de estudio de la Biblia. Mi nombre es Victoria Balceda y junto con mi esposo Luis pastoreamos el ministerio Glimmer of Light, que significa destello de luz. Es nuestra oración que este programa traiga la luz y la verdad de la palabra de Dios a tu vida y a tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos un tema que lo he titulado Jesús viene pronto. Siempre estamos escuchando de que Jesús va a regresar, que ya vino antes, pero está en el cielo y que está pronto a regresar. Pero mucha gente se burla, mucha gente pregunta, duda, porque dice, eso lo ha dicho hace más de 2000 años atrás, vengo pronto, pero ya hasta ahora no pasa nada. Entonces cada uno sigue su camino pensando de que no es verdad, que en algún momento vendrá, pero no lo esperan. Veamos a la luz de la palabra qué es lo que nos dice Dios. Primero tenemos que hablar sobre dos eventos que tal vez no todos lo conocen. Hay dos eventos en los que han de ocurrir y a los que se refiere Jesús. Primero es el rapto. El rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia de Dios? Somos los creyentes, somos todos los que seguimos sus enseñanzas, lo buscamos, lo amamos, obedecemos sus reglas, sus mandamientos. Pero sus mandamientos están, recordemos lo que él dijo, que todos los mandamientos están envueltos en dos. El amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo. Quiere decir que es siempre alrededor del amor. El amor envuelve todo. El amor envuelve perdón. El amor va a buscar que hacer bien al prójimo. El amor va a hacer que respetemos unos a otros. Y la manifestación de Dios se hace a través de su amor en nosotros. Y nosotros somos el reflejo de lo que Dios pone en nuestros corazones. Entonces, el primer evento que va a ocurrir en un futuro, y no muy lejano, es el arrebatamiento de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Y el segundo evento es su segunda venida, que eso es durante una época del juicio de Dios a la humanidad y en esta tierra. Perdón. Entonces, cuando Él regrese por su iglesia, Él no va a bajar a la tierra, Él no va a pisar la tierra. Nos dice la palabra que nos vamos a encontrar en el aire con Él. Quiere decir que cuando Él se acerque a nosotros, nosotros nos vamos a elevar y va a haber ese encuentro y juntos vamos a ir a donde Él nos lleve. Porque la palabra nos ofrece su promesa de que vamos a estar con Él en todo sitio en donde Él esté. Veamos en el Evangelio de Juan 14:3, en donde nos dice, y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Jesús nos está ofreciendo y le está diciendo a sus discípulos, porque les está hablando directamente a ellos. Y se supone que sus palabras son para nosotros hoy en día también. Que Él se va a ir y va a preparar ese lugar donde nos va a recibir. Mientras ocurre esa preparación, mientras ocurre el tiempo de espera a que regrese y recoja a su iglesia, o sea, a sus creyentes, nosotros tenemos que estar preparados, nosotros tenemos que saber qué hacer mientras tanto.
Y Él nos dice, vendré otra vez para llevarlos conmigo. Quiere decir que va a recogernos, que va a venir por nosotros. Y nos va a llevar a ese sitio que Él ha preparado para que estemos con Él siempre. Veamos en el libro de Tito, Tito 2, 11 al 13, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiere decir que la manifestación de Dios viene solo por su gracia. Por gracias que recibimos todos estos dones, todo este privilegio de poder conocer a Jesús, de poder recibirlo y ser salvos. Es solo por su gracia que lo recibimos la salvación por fe, la fe que ponemos en esa verdad. ¿Lo crees o no lo crees? Esa es la fe en lo que Él nos ofrece. Y que vivamos de la manera que Dios nos muestra, que es sobria, justa y piadosamente. Y en el verso 13 que nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Esperando entonces que Él se manifieste, esa esperanza bienaventurada, esa esperanza que es la que Dios nos está dando a través de la persona de Jesucristo. Cuando Él venga, como lo que Él es, Dios, y como lo que es como hombre, nuestro Salvador, por quien el sacrificio de su cuerpo humano fue aceptado para limpiarnos y encontrar nosotros ese camino de regreso al cielo con nuestro Padre Celestial. He allí entonces la manifestación de su presencia, la manifestación de lo que nos dice, Él va a venir a recogernos y nos va a llevar a ese sitio especial que Él ha preparado en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4 y de los versos 16 al 18 nos dice, porque el Señor mismo, se refiere a Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Nos está diciendo lo que les expliqué al principio, que el Señor va a venir a recoger su iglesia, a recoger a aquel que cree en Él, que tiene fe en lo que Él ha hecho en la cruz, en lo que nos ofrece ese vivir, esa vida eterna con Él en el cielo, en el reino de Dios. Y que esa es nuestra esperanza, ese es el aliento de vida y de continuación en esa esperanza, lo que Él está prometiendo. Debemos creerlo y seguir adelante esperando en Él. ¿Cuán cerca está su regreso? Veamos en el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos 13, y primero versos 3 y 4, cuando sus discípulos le preguntan a Jesús, cuando Él estaba
aquí en la tierra. Y nos dice, y se sentó Jesús en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y saltiemos al verso 32 y 33 de ahí mismo, donde Jesús le dice, mira, vela y ora. Perdón, 32 primero. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Quiere decir que Él mismo, Jesús mismo, no conoce el momento que el Padre le va a decir, es hora de ir a recoger a tu novia. Es hora que regreses y saques de la tierra a tu iglesia, a tus seguidores, a tu cuerpo. Porque nos dice claramente, ni los ángeles ni el Hijo conoce el momento. Dios Padre tiene asignado bajo su tiempo. Dios no tiene tiempo como el nuestro. Él es el presente, pero Él es el que determina y dará la orden. Es hoy el momento, es ahora el tiempo de recoger a tu iglesia. Y en el verso 33 nos dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será ese tiempo. Le está diciendo, indicando directamente a sus discípulos y a nosotros que tenemos que estar alertas, que tenemos que estar en oración constantemente, velando. Ahora, no quiere decir que nunca vas a dormir, no quiere decir que vas a tener vigilia todas las noches. Lo que quiere decir que estemos alertas, atentos, en oración, dispuestos al momento que el Espíritu Santo nos diga, es el momento que te lleva a Dios. Cuando estamos en oración, estamos alertas a lo que el Espíritu quiere manifestarnos. Y estamos también en contra del mundo de la oscuridad. Estamos en guerra espiritual constantemente, pero en oración no le prestamos atención a los ataques del enemigo, no le estamos prestando atención ni distrayéndonos con las cosas que el enemigo está mandando, los accidentes, el caos del mundo, cosas que puedan ocurrir y que nosotros vemos, oh, mira, esto está ocurriendo en mi vida, una enfermedad o las finanzas o cosas que siempre día a día son negativas. Muchas veces recibimos eso negativo. Pero mientras estás en oración, estás levantando esa muralla que Dios permite de defensa para sus hijos. Y los dardos del enemigo, nos dice el Salmo 91, no van a atacarte. Mientras estás en oración, estás guerreando, no permitiendo que el enemigo se acerque a ti, que las cosas negativas del mundo te afecten, que no invadan tu mente con ansiedad, con dudas, inquietudes, preocupaciones que muchas veces no te dejan dormir. El Señor quiere siempre lo mejor para sus hijos. Él es nuestro Padre celestial. Y por eso nos da su palabra escrita para que cuando la aprendemos, su Espíritu nos revela, su Espíritu nos guía, nos demuestra y nos dice, esta es la manera como debes contraatacar los ataques del enemigo. Nos muestra también cómo dejar que Dios se acerque y se manifieste en nuestras vidas. Sencillamente tenemos que leer, estudiar, dejar que el Espíritu nos hable a través de su palabra, declararla y darle las gracias a Dios por ella.
no solamente porque su palabra se manifiesta en nuestras vidas, sino porque podemos aplicarla de la manera que Él quiere que la entendamos y la vivamos. Eso es importante. De nada te sirve ir a la iglesia si es que no estás aplicando lo que aprendes allí día a día en tu vida. En la iglesia puedes escuchar muchos sermones, pero muchas veces tampoco no encuentras el significado de esa prédica. No encuentras la aplicación de hoy. Pueden referirse a historias pasadas, pero lo que necesitamos es el hoy. Por eso nos dice Jesús, el Espíritu nos revela y lo aplicamos al hoy, a la circunstancia y situación en que estamos encarando. No es con nuestras fuerzas, no es con nuestro entendimiento, nada es nuestro, no somos nada por nosotros, es Dios que deposita en nosotros de Él, a cómo quiere moldearnos, a cómo quiere llevarnos, por qué camino nos quiere llevar. Mateo 24, el Evangelio de Mateo 24, nos habla de las señales del mundo, de las señales del fin, en que sus discípulos le preguntan también. Y, oh Dios mío, mi garganta me está molestando. Mateo 24, veamos del 3 al 12 lo que dice Jesús. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Dinos cuándo son estas señales, estas cosas que han de pasar. Y su respuesta fue, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, lugares donde antes nunca han habido, o en la extensión y el extremo en que se están manifestando hoy en día. Y todo esto será principio de dolores, como los dolores de parto. Entonces vendrá una tribulación y los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hermanos, pensemos en lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Los fuegos forestales, las persecuciones, especialmente del cristiano, las plagas y pestes que están ocurriendo, los terremotos que están ocasionando muchas muertes también, las guerras, rumores de guerras, quiere decir que no están abiertamente dadas a conocer, pero que sabemos que existen en diferentes partes del mundo. Y encima de todo esto nos dice, y muchos falsos profetas se levantarán a engañar al mundo. Y por haberse multiplicado, aumentado la maldad, ¿dónde se incuba la maldad? En el corazón del hombre. Y se ha multiplicado en el mundo. Y lo vemos el día de hoy. El amor de muchos se va a enfriar. Esto ya empezó. No quiere decir que estamos viviendo esta época de la tribulación ni del fin mismo. Es una etapa en donde estamos entrando y se está manifestando. Si lo estamos viendo a grandes, como ver a través de una lupa,
Imagínense cuando este tiempo esté aquí en el mundo, cuando este tiempo esté aquí ya manifestándose y empiece la tribulación, el tiempo de los 7 años, que va a ser del juicio de Dios para la humanidad. Ahora, ¿por qué Jesús no regresa aún? Vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, capítulo 3 y verso 9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dije, Dios no tiene tiempo, no se limita al tiempo nuestro. Dios vive en la eternidad y para Él siempre va a ser el presente, va a ser el hoy. Está retardando en nuestro tiempo su venida. ¿Por qué? Porque está dando la oportunidad a toda la humanidad a que vengan al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Muchos pueden decir, si yo no hago nada, yo no hago mal. Pensemos desde que salió Adán y Eva del jardín del Edén. ¿Por qué fueron echados? Porque la maldad invadió su corazón. Desde que hay esa mancha de maldad en el corazón de Adán y Eva, lo ha pasado a generación tras generación y seguimos recibiendo esa mancha de maldad en nuestros corazones. No hay nadie, ningún humano, que no tenga esa mancha en el corazón. No es por nosotros, no es por un pecado que nosotros hayamos cometido directamente, es consecuencia del pecado del primer hombre y la primera mujer. ¿Por qué tenemos que pagar hoy en día, dirás? Porque ellos fueron nuestros padres y padres de otros padres y de esos otros padres, generación tras generación, hasta que llegamos a ti y a mí, y seguirá hasta que regrese Jesucristo. Solo con su sacrificio es que esa mancha del corazón se puede limpiar. Es que Él la limpia con el poder de su sangre pura, su sangre bendita, su sangre divina. Es la que derramó en esta tierra, que no tenía por qué hacerlo, pero porque amó su creación. Y la creación somos los humanos, los animales, la naturaleza, los astros. Todo fue creado por Él, con Él y para Él. Y por ese amor es que vino a sufrir y a tomar un sacrificio aquí en la tierra para abrir ese camino, ese puente que es a través de su cruz solamente que podemos caminar de regreso hacia Dios Padre, a nuestra salvación, porque todos por esa mancha que tenemos en nuestros corazones estamos condenados a ir al infierno. Pero Jesús dijo, yo voy a abrir ese camino y traerlos de regreso, comprándolos con su sangre. Nos ha comprado de regreso al Padre, nos ha levantado, nos ha recuperado, nos ha redimido y ya no más tenemos condena. La condena la tomó Él en la cruz. El castigo nuestro lo recibió Él en su cuerpo. Su cuerpo sufrió de una manera que ningún humano hubiera podido soportar. Pero Él, como humano, entregó su cuerpo y su vida por ti y por mí. Como nos dice Juan 3,
que Dios amó al mundo que mandó a su Hijo de tal manera, un amor que no se entiende, un amor ágape que no espera nada a cambio, un amor que lo da abiertamente, honestamente, profundamente, para que podamos tener esa salvación. Pero en el verso 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y yo te digo, hoy día, hoy tienes la oportunidad de ser salvo, si es que crees en él, si es que crees en su sacrificio. El hoy es el yo soy. Cuando decimos, hoy es el presente, no sabes si vas a tener esta noche una noche de descanso y amanecer al día mañana con vida. No sabemos qué va a pasar con nosotros en un futuro cercano o lejano. Por eso es importante que estemos preparados y digamos, sí Señor, yo creo en ti. Yo recibo el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Y te doy las gracias y a tus pies vengo. A tus pies me poso, arrepentido de no haberte conocido antes. Pero quiero conocerte. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has perdonado. Dios los bendiga, hermanos, y espero que este pensamiento, esta meditación de la palabra haya sido de bendición para ustedes. Gracias y hasta la próxima.